Todos españoles. No, no, me llamo Gilberto González Arango. Gilberto González Sí. Arango, sí. Nací en Bolívar. Allá regresó mi padre. Mi papá se había venido de joven a estudiar a Medellín con la ambición de pronto llegar a ser abogado. Y después pasó a Bogotá y allá tomó la decisión de retirarse definitivamente de esa inicial ambición, de ese propósito inicial de ser abogado, y se dedicó a escribir. Y se dedicó a trabajar ya en el ambiente de la cultura, inicialmente en El Espectador, posteriormente se vino para Medellín a trabajar en El Colombiano. Y por esas cosas de la vida, muy joven, de 36 años, regresó a Bolívar. Y ya sí, para no salir nunca más. Allá nacimos nosotros, allá se casó, allá nacimos nosotros. Y después a mí me tocó cumplir con ese propósito inconcluso de él, de ser abogado. Don Tulio González, ¿cierto? Tulio González. Sí. Él ejerció, o él, a ver, él tuvo mucho acercamiento con Carrasquilla. Sí, sí. Eso fue de su época aquí en Medellín. Eso fue de su época en Medellín, de su época de estudiante, de bachillerato tal vez y de universidad, porque él empezó aquí su carrera. Y a raíz del conocimiento inicial de la primera, digámoslo así, relación o encuentro con Carrasquilla, nació una semblanza que tituló Cuando conocí a Carrasquilla. Es una semblanza muy bien lograda. Me tomo ese abuso de pronto de decirlo, pero fue muy utilizada por Jorge Alberto Naranjo en el estudio previo de las obras completas que publicó la Universidad de Antioquia hace algunos años, porque realmente es una semblanza muy precisa, pero muy llena también de un análisis humano del ser que fue Carrasquilla. Él tuvo mucha cercanía con él, lo mismo Ernesto, mi tío, el Bate. Ernesto el Bate inclusive fue de las personas que estuvieron, de las pocas personas que estuvieron en el momento en que el maestro se murió. Ah, sí. Sí. Y escribió muchas cosas con respecto a Carrasquilla. El maestro lo consideraba, lo quería mucho a Ernesto. Sí. Y le prologó un librito, tal vez Cariátides, un librito de poemas. Y dicen que el maestro decía que si Ernesto no era un poeta de muchos pergaminos, ni un poeta mayor, como se suele decir ahora, si era el mejor conversador que él había conocido. Y a ver, no sabe mucho cómo era Don Tulio, que está pues ya muy lejos en la historia. No, está muy fresco, y muy fresco en el alma, Sí. porque fue una persona muy afectuosa con nosotros como hijos. Fue una persona que siempre estuvo muy cerca. Yo me identifiqué mucho con él. Obviamente que el choque generacional no faltaba, Ah, sí. y era muy lógico. Además, de pronto, su frecuente recurrir a los traguitos a uno lo mortificaba mucho como hijo en esa época, porque pues veía en eso siempre que
el viejo se minaba y se enfermaba y en fin, pero los traguitos en él eran una evasiva, tal vez por su excesiva sensibilidad, en donde todo lo atormentaba. Él era un hombre huidizo de este mundo, él no quería vivir, no era un hombre muy apegado a la vida. Sí. Y él cuando escribió sus cuentos, ¿fue en qué época de su vida? En una juventud, digámoslo, plena. Él estaba, por lo que yo supe, y lo supe por él prácticamente todo lo escribió mientras trabajaba en El Colombiano. Su obra es muy poca, es una obra más bien mezquina, pudo haber sido mayor, pero yo creo que tanta problemática humana, existencial que manejó, yo creo que lo afectaba mucho, eso lo afectaba mucho. De todas maneras, yo creo que esos 12 cuentos que conformaron el libro inicial, ¿cierto? Fueron pocos. Posteriormente los complementó con otros cuentos, como El Túnel, como algún cuento infantil, algún cuento de Navidad y otras cositas así de poco conocidas. Don Gilberto, entonces, usted pasa pues, usted se viene a estudiar, en esa época se vuelve abogado, y ¿cuándo empiezan sus inclinaciones literarias? Esas son desde siempre, hombre. Yo con mi papá conversaba mucho de literatura y siempre tuve esa inclinación a escribir. Mi papá de pronto me la estimulaba con cosas muy particulares y de pronto resultaron no siendo las más acertadas. Por ejemplo, recuerdo que con mucha frecuencia me amenazaba con regalarme En busca del tiempo perdido de Proust. Y me decía que los escritores modernos tenían que beberse a Proust casi que necesariamente, imprescindiblemente. Venía a Medellín y buscaba a Proust, pero Proust todavía estaba en manos de la familia. La familia tenía los derechos de autor y como él era un escritor, digámoslo así, de minorías, un escritor demasiado importante, pues la familia lo supo explotar muy bien mientras tuvo los derechos de autor y las ediciones eran carísimas. Sí. No se encontraba una edición popular, de manera que nunca pudo, porque mi papá era un hombre pobre. Entonces siempre llegaba por ahí, hijo, no la encontré y no la encontré. A lo mejor sí la había encontrado, pero los precios eran prohibitivos. Sí. Sí. Vine a iniciar la lectura de Proust cuando en una coleccioncita, tal vez esta, hubo una publicación muy popular, y ya más accesible. Ya habían terminado esos derechos y la obra ya se había convertido en una obra de dominio público. Por eso pude de pronto tener acceso a Proust, pero tengo que decir que me desencantó. Sí. Yo no pude con Proust. ¿No? En muchas oportunidades intenté leerlo, lo empecé no sé cuántas veces y no pasé tal vez de las 60 o 70 páginas de Por el camino de Swan, que es la primera parte. Sí, el camino de Swan, ¿sí? Es el primer libro. Sí. Mi papá
Pero sí, es que yo creo que un amigo mío también es profesor de literatura y él no pudo con Proust, porque estas kilométricas descripciones, minuciosidad, Exacto, la minuciosidad, el detalle casi que imperdible, pues, y muchas veces poco necesario. Claro. Fatiga mucho, Sí, sí. sí. Es, yo creo que dispersa mucho, y Sí. entonces uno no puede, no se siente cómodo leyendo tanta minuciosidad. Uno está esperando pues, entrar en la trama. Sí, Pero el hombre está escribiendo Exacto. el efecto de un rayo de sol sobre una colza, sobre un color, sobre Sí. una piedra. Entonces, sí, el acercamiento a Proust es un ejercicio bastante Es difícil. difícil. Yo siempre creo que el éxito literario, el éxito de muchas obras literarias está en herir casi que la vista y la curiosidad del lector a primera página Sí. o muy cerca de la primera página. Eso me parece a mí que es fundamental, bien sea con la capacidad de mantener un interés por llegar al grano, o bien sea llegando al grano muy rápidamente, Sí. ¿cierto? ¿Sí? La amenidad. La amenidad, La amenidad. el interés. Yo hablaba con una amiga, tal vez común, no sé si la conoces, pero sí es paisana por lo menos, que es el Macer Restrepo. No he tenido, sí la conozco mucho, pero no he tenido oportunidad. Ajá, a quien yo quiero mucho. El Macer es una mujer muy interesante, muy valiosa, y con el Macer hablaba de eso, hablaba de que el secreto de la narrativa es ese, ¿cierto? Es agradar, Sí. y en esa medida uno puede sentirse satisfecho con lo que contó, si agradó. Si cuando una persona le manifiesta a uno que el libro lo absorbió. Algunos tienen una expresión, me agarró, ¿cierto? Me agarró pronto y no lo pude soltar. Cuando le dicen a cualquier escritor una cosa de esas, yo creo que le hacen un homenaje muy grande, Sí, claro. ¿cierto? ¿Y qué otros autores recuerda de esa época? Muchos, porque leíamos mucho mi hermano y yo. Sí. Mi hermano Fernán, el mayor, fue un gran lector, mucho más lector que yo, y yo prácticamente no lo suelto, y él era un gran lector, y leíamos muchos autores, por ejemplo a Balzac, me lo leí muy joven, Zweig fue un autor que nos cautivó también como biógrafo, más que como novelista, que tiene algunas novelas cortas, nos cautivó como biógrafo. Me parece que ese fue la gran fortaleza de Zweig como escritor. También fue ensayista, pero la biografía, esa de Fouché, enorme, algunas otras, tal vez la de Napoleón, son extraordinarias novelas, biografías. Biografías. Sí, Un género muy interesante la biografía. mucho. Ahorita Fernando Vallejo fue el que incursionó en la biografía. Sí. Lo de Barba fue, Barba. y lo de Cuervo, Cuervo. sí, son incursiones de Vallejo en unas biografías muy noveladas, Sí, muy a su noveladas. estilo, Sí. muy a su estilo, pero muy interesantes y muy agradables. Muy interesante. Ey. Y los hechos que usted narra en los trabajos de Hidárraga, estos sucesos ocurrían en esa época suya de joven. ¿Qué tanto hay de esa
A ver, vivencias personales. A ver, Leonidas, los trabajos de Hidárraga comprenden por lo menos 4 décadas. Es decir, primero que todo, lo primero que yo debo decir es que los trabajos de Hidárraga no obedecen a una realidad precisa ni concreta, no. Ellos son, pues, digámoslo así, el resultado de un trabajo sobre una realidad, ¿cierto? Sobre una realidad histórica, más o menos, digamos así, fiel. Pero, como novela, como ficción, los trabajos de Hidárraga son otra realidad totalmente distinta. A mí algunas personas que vivieron o que por lo menos conocieron a algunos de los personajes, de pronto me dicen, hombre, pero es que el señor o la señora fulana no hicieron eso que usted cuenta. Es que no son esos. Ellos dejaron de ser esos de pronto. Pudieron haber sido una base, un punto de partida, digámoslo así, una obra negra de lo que posteriormente llegaron a ser en la novela. Es que en la novela se pierde todo, se pierde el personaje. Con el solo hecho de cambiarle el nombre, ya hay una determinación de también cambiar desde el punto de vista histórico esas actuaciones de ese personaje. El personaje no es el mismo, deja de ser, ya empieza a pertenecer a otra realidad, paradójicamente una realidad ficción, llamémoslo así, si cabe la contraposición. Sí, porque no es un periodista el que está... Exactamente, no es la realidad lo que se está haciendo. Exactamente. Es a partir de ahí que se está haciendo un trabajo creativo. Exacto. Sí. Pero es lo cierto que en términos generales hay el esbozo de un proceso, digámoslo, social y político que se vivió en el pueblo y que yo creo que vivieron en buena parte muchos pueblos nuestros, tanto de Antioquia como del país. Por eso es una novela o es una narración que no es localista en cierto sentido. A uno muchas veces le llegan lectores que dicen, hombre, esto mutatis mutandi, como dicen los abogados, ¿cierto? Esto, guardadas las necesarias proporciones y las necesarias variaciones de tiempo, modo y lugar, se parece mucho a lo que pudo haber sucedido en mi pueblo. Y es que en todos esos pueblos hubo el alcalde parecido. Esos alcaldes tenían unas similitudes en esa época, correspondían más o menos a un tipo humano muy característico, ¿cierto? El cura, también. Hubo curas sectarios, políticos, y hubo curas definitivamente de un muy buen obrar desde el punto de vista social en unos momentos tan difíciles como los que vivió nuestra sociedad. Entonces actuaron con toda el apostolado para defender la integridad de una comunidad. En Bolívar vivimos, por ejemplo, los momentos del sacerdote sectario, que los vivimos, pero vivimos también los momentos de los sacerdotes buenos, como Huelema, como en un momento dado un cascarrabias que tuvimos, y ese sí me tocó estando muy pequeño, que fue el padre Restrepo Peláez.
que era un cascarrabias de 7 suelas, a quien poco se le entendía porque además era muy tartamudo, pero fue el que salvó a Justo Trujillo de la turba que lo quiso asesinar después de que él había matado a Chúmara.